Hola, soy Laura, soy veterinaria colegiada en Madrid y hoy os voy a hablar sobre una posible salida laboral para veterinarios que por lo menos cuando yo estudié la carrera, que tampoco fue hace tanto, no se contemplaba y para la que creo que estamos perfectamente capacitados y que creo que nos puede resultar bastante interesante y gratificante. Por presentarme un poco, yo encaucé mi carrera hacia la clínica de pequeños animales y por unas cosas u otras pues decidí dar al cabo de unos años un giro en mi carrera y ver qué más me ofrecía el mundo de la veterinaria. No sé la vuestra, pero mi idea acerca de los trabajos para veterinarios en la industria farmacéutica era más bien escasa. De hecho, pensaba que básicamente podíamos encargarnos del departamento de ventas comercial o trabajar en un laboratorio. Pero luego pues seguí indagando y descubrí el mundo de los ensayos clínicos, que es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy en día, con toda la situación que estamos viviendo, se oye muchísimo hablar de los ensayos clínicos en las noticias y demás, pues todo pues, para buscar tratamientos frente al coronavirus o posibles vacunas. Pero realmente, ¿qué es un ensayo clínico? Os he puesto aquí algunas definiciones sacadas de legislaciones y manuales y bueno, por leer alguna, la primera, pues un ensayo clínico es una evaluación experimental de un producto, sustancia, medicamento, técnica diagnóstica o terapéutica que en su aplicación a seres humanos pretende valorar su eficacia y su seguridad. La definición en la práctica sería, después de que se han hecho los ensayos en laboratorio in vitro o in vivo, pues el siguiente paso. Y lo que busca es demostrar pues, la eficacia y la seguridad en los sujetos que potencialmente el día de mañana vayan a hacer uso de este fármaco. No debemos confundir los ensayos clínicos con la investigación preclínica, que es lo que veo que la mayoría de la gente piensa que yo estoy haciendo cuando les digo que soy veterinaria y me dedico al mundo de los ensayos clínicos. Los ensayos preclínicos son los que se realizan en laboratorio in vivo o in vitro y los ensayos ya clínicos es todo lo que viene después, que como veréis es mucho. Como habréis visto, la mayoría de las definiciones que todas las definiciones que he colocado están enfocadas hacia humana. Y es que, como en todo, vamos un pasito por detrás y es mucho más abundante y está mucho más regulada la investigación clínica en humana que en veterinaria. De hecho, a día de hoy existen dos empresas que se dedican exclusivamente a realizar ensayos clínicos en veterinaria. Una es un laboratorio farmacéutico que se dedica al desarrollo de tratamientos con células madre y el otro es una CRO exclusiva de veterinaria a la que contratan otros laboratorios farmacéuticos para desarrollar sus ensayos. CRO son las clínicas de Clinical Research Organization, que en industria farmacéutica se usan mucho las siglas. Y no es más que una empresa a la que contratan las empresas farmacéuticas para delegarle algunas tareas, como en este caso realizar un ensayo clínico. Desde que tenemos una posible sustancia hasta que tenemos un fármaco pasa mucho tiempo y muchas cosas. Os he puesto aquí un esquema con más o menos todo lo que hay que hacer, muy resumido, claro. Si os fijáis, a mí una de las cosas que más me llamó la atención cuando entré en este mundo es la variedad de tiempo y de recursos que implica llegar a tener un fármaco comercializado. Para terminar teniendo, por ejemplo, pues un Meloxicam en el mercado, fijaos el tiempo que ha transcurrido, unos 14 años más o menos, y a veces muchos más. Y vemos que de unos 10.000 compuestos con propiedades antiinflamatorias que se descubrieron pues, en un alga, en un hongo, donde sea, solo 250 pasan ya a los ensayos preclínicos, que es los que hemos comentado, in vivo, in vitro, en el laboratorio. Y para conseguir estos 250 compuestos prometedores han tenido que pasar unos 6 años. Una vez se hacen estos ensayos preclínicos, algunos de estos fármacos, los que demuestran unos resultados más prometedores y una seguridad suficiente, pasan ya a la fase de ensayos clínicos. Pero esto no es ya en los ensayos clínicos, me invento una posología, la pruebo en unos sujetos y vemos qué pasa. No, como veis son unos 7 años, si no más, en los que se hacen diferentes tipos de ensayos para asegurarnos realmente que tenemos unos datos que corroboren la seguridad y la eficacia de esos compuestos. Primero hacemos uno o varios ensayos de fase 1 en los que se da ese compuesto generalmente a personas sanas que se presentan voluntarias para recibir ese fármaco.
Digo generalmente personas sanas porque casi siempre es así, salvo por ejemplo en compuestos quimioterápicos en los que sí que se prueban con personas enfermas de cáncer. Eh, Estos ensayos lo que buscan es ver el perfil de seguridad en humanos y ajustar la dosis para las siguientes fases. En la siguiente fase, que son los de fase 2, ya como veis solo llegan unos 5 compuestos de los 10.000 de los que partíamos. Aquí ya hay más pacientes y lo que buscamos es seguir perfilando la seguridad y empezar a ver eficacia. Con los que resulten nuevamente más prometedores, llegaríamos a los últimos ensayos, que son los de fase 3, que ya como veis implican entre 1.000 y 5.000 pacientes, o sea, es un ensayo muchísimo más ambicioso, con muchos más participantes, más países, más gente implicada, que ya realmente se enfoca en ver la eficacia a las dosis que hemos marcado en las fases anteriores, vemos la eficacia real en esos pacientes de estos fármacos. Por si esto fuera poco, todavía no podemos comercializar nuestro fármaco. Aún nos queda una media de 1 año y medio, como poco. En este año y medio lo que hacemos es enviamos todos los datos que hemos obtenido en todos estos ensayos a las agencias reguladoras de los países en los que queramos comercializar el fármaco, pues la Agencia Española del Medicamento, la EMA, la FDA o muchísimas más que hay en cada uno de los países del mundo, y ellos deciden con los datos que les hemos mandado si aprueban o no nuestro fármaco. Y una vez aprobado, todavía nos queda algo más. No siempre se hacen, pero lo ideal es hacer ensayos de fase 4 postcomercial o de postcomercialización, perdón, u observacionales. Estos ensayos lo que se hacen son ensayos en la vida real, es decir, porque en todos los anteriores los pacientes y las circunstancias y todo estaba súper especificado, súper acotado, es decir, del paciente se tenía que tener un peso entre X e Y, una presión arterial entre X e Y, y como esto, 200.000 valores más que hacen que no sean población real, porque luego en el día de mañana, cuando tienes un fármaco comercializado, no lo acotas tanto, se lo das a un número de personas muchísimo mayor y con unas características mucho más diversas. Entonces, en estos ensayos lo que se busca es seguir perfilando esa seguridad y esa eficacia del fármaco ya en el mundo real. Bueno, ahora que ya hemos visto un poco la inmensidad que implican los ensayos clínicos, os quiero enseñar un poco los actores, los protagonistas de la investigación. Por supuesto, el sujeto o los voluntarios. También el laboratorio farmacéutico, que también se llama promotor o sponsor, y la CRO, la que muchas veces le delegan las tareas. Tenemos el investigador con todo su equipo que está en el centro de investigación, los comités de ética, que lo que hacen es que velan porque se cumplan una serie de criterios y que nunca se ponga en riesgo ni la salud ni la integridad de las personas participantes, y las agencias reguladoras, que ya hemos comentado que nos van a evaluar el fármaco, son pues la Agencia Española del Medicamento, la FDA y un largo etcétera. Dentro de cada uno de estos actores hay muchísimo personal implicado, como veis. Por ejemplo, en la CRO o el promotor tenemos el departamento clínico, el médico, el de marketing, el de farmacovigilancia, el de calidad, bueno, un montón. En los comités de ética tendrán como mínimo 10 miembros y entre ellos habrá pues, un licenciado en Derecho, habrá médicos, habrá farmacéuticos, enfermeros, y en los centros de investigación pues tenemos al investigador principal, todo su equipo de colaboradores, el laboratorio, la farmacia, los study coordinator, un montón de gente. De estos actores se me ocurren unos cuantos en los que podemos participar como veterinarios. Os los he señalado aquí algunos de los departamentos en los que podríamos entrar. En las CREOs o promotores, como veis, encajamos en cualquier departamento, en el clínico, en el médico, farmacovigilancia, marketing, regulatorio, calidad, en todos. En todos tenemos una muy buena base para poder desarrollar nuestro trabajo. En los centros de investigación, como veis, también pues en los laboratorios o como coordinador de ensayo clínico, de hecho conozco a una veterinaria que se dedica precisamente a esto. Bueno, ya veis que encajamos en un montón de puestos, así que si alguien se anima, hay hueco. Porque de hecho no hay muchos veterinarios en este mundo. Yo conozco, los puedo contar con los dedos de una mano. Y es más, en mi día a día todavía no me he cruzado con ninguno. Hoy me voy a centrar
como ya estáis viendo, los ensayos ya de fase clínica, y dentro de todos estos actores os voy a hablar de uno, porque si no será una charla infinita, y es el monitor. El monitor es el nexo de unión entre el promotor o CRO y el centro de investigación donde se está llevando a cabo el ensayo. La legislación dice que es un profesional capacitado con la necesaria competencia clínica. Es elegido siempre por el promotor, nunca puede formar parte del equipo de investigación porque tiene un poco que controlar cómo trabajan ahí, entonces no puede pertenecer a ellos. Se encarga del seguimiento de cómo se va realizando el ensayo, vigila cómo van trabajando en el centro de investigación y garantiza que están trabajando y que los datos se recogen, se archivan, se publican de acuerdo con un montón de cosas, como por ejemplo el protocolo del ensayo, la legislación, los procedimientos normalizados de trabajo, que son como las guías de trabajo que te dan en la empresa para la que trabajas, también según las buenas prácticas clínicas, que son unas normas internacionales para desarrollar el ensayo clínico. ¿Cuáles son sus responsabilidades? Bueno, esto está sacado también de la legislación, pero resumiendo un poco, bueno, pues tiene que trabajar de acuerdo eso, a los procedimientos normalizados de trabajo del promotor para el que trabaje. Visitar muchas veces a los investigadores antes, durante y después del ensayo para comprobar que están cumpliendo pues eso, con el protocolo, con la legislación, con las buenas prácticas clínicas. Se tiene que asegurar que todos los sujetos hayan firmado el consentimiento informado para participar en el ensayo antes de participar. Y como esto se tiene que asegurar de un montón de cosas más, como por ejemplo, pues asegurarse que el centro de investigación y los propios trabajadores de ese centro tengan la formación necesaria para realizar el ensayo, que haya una comunicación rápida entre ese centro y el promotor para evitar problemas, es asegurarse que, pues como hemos dicho, que todos cumplan todas las normas, que respecto al medicamento en investigación, pues también tiene que estar súper controlado dónde está en cada momento, si se ha dado a este paciente, si se ha devuelto parte por este paciente, si se ha destruido, todo tiene que estar perfectamente registrado y traqueado. En este mundo hay un dicho que es: lo que no está escrito no existe, y es así, o sea, todo tiene que estar perfectamente registrado. Y por supuesto, pues también tendrá el monitor que enviar sus informes de monitorización al promotor o a la CRO para que vaya viendo cómo está desarrollándose todo este trabajo. La práctica, ¿qué implica todo esto? Bueno, pues implica, para empezar, estudiar muchísimo, como hemos visto, los procedimientos normalizados de trabajo, el protocolo y sus enmiendas, que son muchas a veces, y el protocolo no son 5 hojas de, pues le damos esto al paciente y ya está, no, el protocolo detalla absolutamente todo, desde qué características súper específicas, como ya hemos visto, tienen que tener los pacientes, hasta dónde y cómo se almacena la medicación, cómo se va a monitorizar todo el ensayo, todo. Hay que estudiárselo todo y como esto pues ya hemos dicho, legislación, protocolos, las buenas prácticas clínicas, datos sobre el fármaco. ¿Qué más tiene que hacer? Tiene que viajar mucho. Los centros de investigación no suele ser uno, sino que suelen ser muchos y muchas veces no están ni en la misma ciudad y a veces ni siquiera en el mismo país. Entonces tiene que viajar mucho y además cuando llegue al centro de investigación tener buena cara. ¿A qué me refiero? Pues que se tiene que intentar llevar bien y tener una buena relación con el equipo de investigación. Yo creo que en esto los veterinarios llevamos la delantera porque tenemos bastante callo en cuanto a relación de cara al público y a tratar con situaciones un poco complicadas. Entonces se nos va a dar muy bien esto de manejar situaciones difíciles con el equipo de investigación y no solo es llevarnos bien, sino también intentarles transmitir, bueno, y ser capaces de transmitirles la necesidad que tienen de hacer las cosas bien, de hacer las cosas siguiendo la legislación, las buenas prácticas clínicas, el protocolo y demás. ¿Qué más tienen que saber hacer? Trabajar bajo presión. Y esto yo creo que también estamos más que acostumbrados los veterinarios. Deben ser capaces de gestionar muchos problemas a la vez, de corregir muchos errores, porque al fin y al cabo su trabajo es ir al centro de investigación, asegurarse de que están haciendo las cosas bien y si no las están haciendo bien, asegurarse de que o las puede corregir en el momento o tiene los medios para saber corregirlas. Es decir, tampoco hay que saberlo absolutamente todo, pero sí a quién debemos escalar esa información para que nos ayude no solo a corregirlo, sino también a dar la formación necesaria para intentar evitar que esos errores vuelvan a ocurrir. Es decir, es un trabajo sacrificado,
pero también es muy bonito, en el que se aprende día a día. Y yo creo que los veterinarios con la necesidad de conocimiento y de evolución y con lo inquietos que somos en general, nos puede aportar mucho este movimiento y el tener que saber cosas nuevas todos los días. Bueno, espero que esto os haya resultado interesante, que haya servido para que veamos que la investigación preclínica o el departamento comercial no es la única salida que tenemos los veterinarios en industria farmacéutica, sino que hay muchos otros nichos de trabajo para los que estamos totalmente cualificados y que nos pueden gustar bastante. Estaré encantada de contactar con cualquier compañero que tenga alguna duda o que se plantee la industria farmacéutica como una posible salida laboral. Me he centrado solo en ensayos de humana, pero como veis también hay de veterinaria, que es yo creo que el sueño de todos los veterinarios que nos encargamos, o sea, que trabajamos en este mundo, trabajar en ensayos clínicos de veterinaria. Y me he centrado solo en uno de los muchísimos actores que hay. Hay otros muchos departamentos, como habéis visto, en los que podemos estar involucrados. Por ejemplo, el departamento médico, yo creo que nos puede llenar bastante porque es un departamento más científico, con más relación con la enfermedad, con los síntomas, con las reacciones adversas, con el fármaco. Entonces, creo que nos puede saciar bastante ese afán de conocimiento médico que tenemos los veterinarios. Sobre todo, como digo, si tenemos la enorme suerte de trabajar para una empresa que desarrolle ensayos clínicos en veterinaria, pero en humana yo creo que también, porque como estamos viendo, la medicina de humana y la de veterinaria no distan tanto. Y bueno, luego otros muchos departamentos, como por ejemplo el de calidad en el que estoy yo ahora y que es súper gratificante también, porque es como una revisión de las revisiones, es decir, te aseguras en un nivel un poco más arriba que los monitores que absolutamente todo se está haciendo correctamente, y si no, buscas la forma de implementar soluciones para ayudar a que no se cometan errores y que al final lo que buscamos, que es ayudar a las personas con un nuevo fármaco que pueda salvar vidas, pueda mejorar la calidad de vida de las personas, pues conseguir que ese fármaco llegue a comercializarse, porque al fin y al cabo es el fin último. Y nada, pues cualquier duda o comentario, o si a alguien le interesa más saber algo sobre alguno de otros actores, yo súper encantada de ayudar. Muchas gracias a todos y hasta pronto.